esta situación que está viviendo La Habana, bueno, Cuba en este momento, ¿a ti te parece que es una situación quizás algo que no se había vivido incluso después de la crisis de los misiles? ¿O es algo que en repetidas ocasiones Cuba ya lo ha vivido con otras administraciones estadounidenses? Mira, Rey, la situación en Cuba es muy difícil. Los apagones de electricidad son diarios y ya cada vez se extienden más. Hay verdadera hambre dentro del pueblo cubano, difícil de conseguir comida. Los hospitales no tienen cómo atender a sus pacientes. Es una situación terrible. El estrangulamiento por parte del exterior se va aumentando. Estados Unidos ha anunciado de que le impondrá aranceles a todos los países que le envíen petróleo a Cuba. Y por otra parte, el estrangulamiento del gobierno cubano hacia su propio pueblo cada vez es peor, cada vez es más feroz el control, cada vez las regulaciones, la libertad del pueblo cubano cada vez se le limita más y la situación interna es brutal. Ahora, la situación que nos preocupa a todas las personas es cuál es el próximo paso en todo esto. El presidente Trump ha dicho que hay negociaciones andando. Hoy por la mañana, en esta misma cadena de CNN, el viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cosio, aceptó el hecho de que habían mensajes, intercambio de mensajes a los más altos niveles. ¿A dónde va a llevar esto? El primer ministro Fernández dijo esta mañana que Cuba estaba dispuesta a negociar, abrir las puertas del turismo y abrir las puertas para negocios, pero que no estaba dispuesta a hacer cambios constitucionales ni cambios estructurales, y ese es el problema básico, que el pueblo cubano ha estado estrangulado por más de 60 años sin tener elecciones, sin tener libertad para nada, y ahí es donde viene el problema. Hay en estos momentos muchos politólogos que cuando hablan del caso cubano dicen quizás lo que se pueda estar barajando o abajo de la mesa, vamos a hablar así, posiblemente sea un guión muy parecido a lo ocurrido en Venezuela. ¿Tú coincides con ellos, Rafael? Sí, yo creo que eso es una muy buena posibilidad, porque cuando tú tienes intereses en Cuba, en el gobierno, que solo lo que les interesa es mantener el poder, no importa lo que le pase al pueblo cubano, la miseria del pueblo cubano, eso a ellos no les interesa, el hecho de que un cuarto de la población haya ido al exilio, eso no les interesa, a ellos lo que les interesa es aferrarse al poder. Y se encuentran por el otro lado un gobierno norteamericano que lo que está interesado principalmente es en algunas de las personas que rodean al presidente Trump, es en la parte de negocios, abrir negocios. Es cuando tú tienes esos dos factores, se abre la posibilidad de que el gobierno cubano esté dispuesto a darles a estos inversionistas norteamericanos que lo que quieren es sacar el dinero y no necesariamente los bienestar del pueblo cubano. Es una oportunidad de hacer un intercambio que nos permita quedarse a ellos en el poder temporalmente, por lo menos, a cambio de que saquen riquezas entre ellos. Y ese es el gran peligro, que aquí se está jugando el futuro de Cuba sin que participe realmente el pueblo cubano. Aquí el gobierno cubano lo que Se debería está jugando. hacer es un llamado, un diálogo nacional con la intervención del Papa, el Papa León XIII, un diálogo nacional entre cubanos, porque de lo contrario el futuro de Cuba se va a negociar entre personas que quieren retener el poder y personas que quieren ganar, ganar de la situación una ganancia económica. Y excluyo de esto a Marco Rubio. Yo creo que el secretario Marco Rubio tiene la mejor intención ideológica de traer un cambio de verdadero en Cuba, pero está rodeado de personas que tienen, en mi opinión, otros intereses. La realidad es
totalmente distintas en el caso de Venezuela y Cuba. También dicen algunos cuando hablan de estas comparaciones entre un guión y otro. ¿Tú coincides también así? Mira, el caso, volvemos al punto de que cuál es una solución factible. Si tú haces una salida total de la estructura de gobierno actual, ya sea en Venezuela o en Cuba, caería un caos parecido a lo que ocurrió en Irak. Y eso es lo que también hay que evitar, un baño de sangre por una situación caótica que si tú desplazas y sacas del poder a las personas que mantienen el orden. Así que dentro de esta estructura se está tratando de buscar una solución. Yo quisiera que se oyera más la voz de Marco Rubio, que habla de cambios democráticos y más de estructura de que traiga libertades a los pueblos de Venezuela y de Cuba. Pero desgraciadamente el presidente Trump, cada vez que habla, lo que habla es del petróleo y de sacar el petróleo y de establecer la economía. Yo creo que tiene que haber una meta muy clara que sea el beneficio de los pueblos, tanto de Venezuela y de Cuba, y eso solamente se puede lograr, en mi opinión, en un consenso nacional y no impuestos por del extranjero cuando no hay una claridad de cuál es esa meta. La meta es una meta económica, sacar el petróleo en el caso de Venezuela, explotar el turismo en el caso de Cuba, o la meta verdaderamente es una Cuba y una Venezuela libre y democrática donde sean los pueblos los que tengan la última palabra.